¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te informan. Aquí te lo informamos diariamente en la realidad ampliada a partir de este momento y hasta las 22. Nos podés acompañar esta noche con el hashtag Reacción Judicial. Desde ayer, antes también había ocurrido ya con algunas liberaciones de presos políticos, pero la acordada de la Suprema Corte de Justicia ayer, que enseguida, ayer lo estuvimos evaluando con Darío Villarruel, pero que vamos a ampliar hoy, le puso un límite al gobierno en el nombramiento de jueces. Y hoy, la Cámara Federal, en un duro fallo contra el juez Julián Ercolini, dejó en libertad a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Un fallo durísimo, sobre todo el relacionado al juez Jorge Ballestero, con graves imputaciones también a la actuación del juez Ercolini, donde una vez más lo que se pone sobre el tapete es el uso de la prisión preventiva como elemento de persecución política, el uso de la prisión preventiva como un mecanismo de apriete. Enseguida vamos a estar con algunos de los elementos, con algunos de los párrafos, porque ¿sabe qué? Y esto se lo quiero aconsejar a los republicanos: a los fallos hay que leerlos, a los fallos hay que analizarlos. Por suerte aquí está Darío Villarruel, que sabe del tema y que ha venido todos estos días contándole a usted sobre la realidad de distintas situaciones. Y hay que analizar hoy pormenorizadamente el fallo que dejó en libertad a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Claro, muchos capaz que no tienen la posibilidad de leer de corrido 126 carillas para informarse debidamente de lo que se está hablando, ¿no? Recién en un canal colega habló Cristóbal López con durísimas apreciaciones, indicando que él no estuvo preso, que estuvo secuestrado, así literalmente, que estuvo secuestrado, con graves imputaciones también a la actuación del juez Julián Ercolini. Darío Villarruel, buenas noches. Primer tema para comenzar a desarrollar. Obviamente, desde el 20 de diciembre, estas dos personas, empresarios de medios, entre otras cosas, estuvieron detenidos. Pero era una causa vieja, de muchos años, que tuvo un derrotero, primero Ercolini, la Cámara Federal, la Cámara de Casación, volvió a Ercolini, y Ercolini, con las mismas pruebas, de un día para otro resolvió detenerlos. Dice Cristóbal López secuestrarlos, porque en realidad la detención, no vamos a decir fue ilegal, no fue ajustada a derecho, claro, porque el delito por el cual se lo acusan es excarcelable, porque además siempre estuvieron sujetos a derecho. Y un dato clave, Gato, la medida cautelar que ellos tienen es la inhibición general de bienes. ¿Qué otra medida cautelar le podés poner? Es un delito económico, es un delito patrimonial. ¿Para qué privarlos de libertad si ya tienen inhibidos todos los bienes? ¿Qué maniobra pueden hacer si no hay autorización de Ercolini para que esa maniobra se haga? Pero además hay una cosa, me parece fundamental, en el voto sobre todo del juez Ballestero, que lo indica, que habla de las contradicciones en la actuación del juez Ercolini, cómo va cambiando de posición respecto a lo que venía haciendo, y que de un día para el otro se sorprende allí, los detiene y les quita la libertad a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. Ballestero es el voto clave, porque los pueblos Bruglia insólitamente votó porque sigan detenidos. Recordemos que Bruglia, hago un paréntesis, está dentro de esos jueces que ayer la Corte dijo que están mal nombrados, claro, porque han violado todos los requisitos para ser jueces de una Cámara Federal. Bueno, Ballestero, en un voto contundente, de muchas fojas, escribe acerca de la regla, de la libertad, cuando es al revés. Quien quiere la detención tiene que escribir mucho. Acá están dadas vueltas las cosas, Gato. Los que quieren la libertad, el Estado de Derecho, el principio de inocencia,
que lo dice el juez en su fallo, tienen que escribir mucho más. Por eso este fallo va en consonancia con la acordada de la Corte de volver a las fuentes de derecho, debido proceso legal, principio de inocencia, garantías y derechos, todo lo que tiene que ver con cualquier ciudadano y no con gente vinculada al poder, porque esto le puede pasar a cualquiera. Y es más, muchos están sorprendidos de la dureza del doctor Jorge Luis Ballesteros, que es un poco más técnico, es un poco más solemne, que en un párrafo dice que da risa el fallo de Julián Ercolini, si no fuera tan grave, que mantuvo detenida a 2 personas durante 3 meses y medio casi. Bueno, ahí también hay que ver muy bien porque a partir, ahora enseguida vamos a ir retomando, por eso reitero el hashtag reacción judicial, en un día donde también la justicia vuelve a la cárcel al genocida Echecolás, al represor Echecolás. Por eso decimos el fallo de la Corte ayer, la libertad con estas advertencias en el voto del doctor Ballesteros, poniendo racionalidad en una justicia que ha actuado irracionalmente y que pone una vez más, creo que por primera vez, porque lo habilita la acordada de la Corte de ayer, empieza a poner la lupa sobre la actuación de algunos jueces federales, de algunos magistrados que integran cámaras de casación o Cámara Federal, y también no hay que olvidarse de algunos fiscales. La actuación de algunos fiscales se ponen en la lupa. Es decir, rápidamente, como ocurre en la Argentina, las cosas parece que se van clarificando y donde el aspecto político no hay que olvidarlo, donde la persecución política sobre determinadas personas no hay que olvidarlo. Recién decía el señor Cristóbal López, cuando hablaba con un canal colega, que todo lo que huele a Cristina Kirchner manche preso, porque el objetivo final es Cristina Fernández de Kirchner. Pero vamos a lo que marcábamos, porque es muy importante ver en el fallo, en el voto del juez Jorge Ballesteros, lo que indicó en un momento. Dice el doctor, bueno, ahí está la sala 1 sobre López Cristóbal y otro, procesamiento con prisión preventiva, reitero, un fallo de 126 carillas que les recomiendo a los republicanos que lo lean. El doctor Jorge Luis Ballesteros dijo, entre otras cosas, vamos a destacar esto: las cosas más obvias son a veces las más difíciles de explicar. La palmaria improcedencia de la prisión preventiva dictada en el caso es una de ellas. No existe tratado internacional ni auspiciosa declamación que justifique la prisión como garantía del acreedor. Imaginemos un juez comercial dictando la prisión preventiva del deudor para asegurar la intangibilidad de la masa de bienes. Y se sorprende el doctor Ballesteros. ¿Cómo es que esa obviedad no salta a la vista aquí? A ver, Darío. Bueno, a ver, hablé con varios jueces federales, de los que hoy por hoy son la excepción a la regla, que es que todo está muy mal, y me dijeron, si a mí me dictan un fallo así de la Cámara, yo cuando la recibo me excuso mínimamente y si estoy muy mal, renuncio. Eso se llama sogazo para un juez. Esto ya no es casi jurídico, es de sentido común, como dice Ballesteros. No hay forma de meter presa a una persona por una deuda con la AFIP. Esto no quiere decir que sea inocente o culpable. Puede seguir el proceso adelante, bueno, ya el hay proceso, garantías. de por sí el procesamiento sigue, ¿no? Obviamente. Cambia la carátula, también hay que decir. No es administración fraudulenta, como había puesto Ercolini, sino que vuelve al inicio, por lo cual mismo Ercolini había mandado las actuaciones al fuero comercial. Es muy claro lo que decís y contundente. Alguien dice, ¿se asustó Ercolini? Claro, porque ¿Lo asustaron? acá lo que en un momento el propio Ballesteros dice, en esto que vos decís, el propio juez Ballesteros dice sobre la conducta de Ercolini en el proceso judicial, y se sorprende Ballesteros y dice, cambió rápidamente Ercolini sobre la situación de Cristóbal López y de Sousa. Es bueno lo que vos te preguntás, ¿qué pasó para que Ercolini del día a la noche
decidiera ponerlos presos. Hubo, como muchos suponen, hubo una articulación mediática, política, judicial, que es lo que acaba de denunciar además Cristóbal López. Acaba de denunciar Cristóbal López que hubo una actuación mediática, política y judicial para ponerlo en presos a ellos y quedarse con las empresas. Atención, porque esto es grave. Esto es lo que muchos suponían. Cuando la AFIP no daba muchas posibilidades, cuando la AFIP negaba posibilidades a empresas que están empleando 4.000 personas que la AFIP no ha tenido en cuenta y que sí ha tenido en cuenta en otras empresas, en otros empresarios, tal vez cercanos al poder, aquí lo que hoy denuncia en el diálogo con el canal Colega el señor Cristóbal López es que hubo una articulación política, mediática, judicial para quedarse con las empresas. Es muy grave porque, bueno, ahora supongo que habrá distintas actuaciones. Vamos correcto. Al otro párrafo del juez Ballestero, que también es muy importante referido a esto que está marcando, a la cuestión comercial y a las deudas de empresarios que deben ser tratadas en el fuero comercial. Fue el mismo juez Ercolini quien reconoció que esas mismas circunstancias se harían extensivas a López y a de Sousa, sobre lo que veníamos hablando. Ello, claro está, hasta el preciso momento en que decidió incorporar a su razonamiento la estimación de situaciones extrañas al fuero criminal. Atención con esto. El juez Ballestero dice, situaciones extrañas al fuero criminal. Acá está el quid de la situación. ¿No podemos poner todo en un párrafo? Si el encierro cautelar fuera el modo adecuado de tutelar las acreencias del Estado, no puedo imaginar cuántos otros empresarios debieran estar acompañando hoy, sin juicio de por medio, a Cristóbal López y a Carlos de Sousa. No se necesitaría otra cosa que hacer un repaso por los más voluminosos procesos que transitan en sede comercial, pero es evidente que la suerte no les sonríe a todos por igual. Es tremendo esto del juez Ballestero, porque acá está marcando, primero, que hubo situaciones. Vamos al inicio, por favor, por eso quería que pongan todo de corrido, para entender Sí se puede, sí se puede. Bueno, vamos a este segundo párrafo, por favor, a ponerlo al aire, porque es muy importante lo que dice. Causas extrañas al proceso judicial. Causas extrañas al proceso judicial. Dice, es evidente que la suerte no le sonríe a todos por igual. El otro párrafo, por favor, no es. Es evidente que la suerte no le sonríe a todos por igual. Darío, es tremendo lo que denuncia Ballestero acá, ¿no? Mirá, acá está. Sí. Fue el mismo juez Ercolini quien reconoció que esas mismas circunstancias, es decir, en un momento donde Ercolini no le había dado la prisión preventiva, ¿no? Claro. Y dejaba las actuaciones porque tanto Cristóbal López como de Sousa siempre estuvieron ajustados a derecho, siempre respondieron a la requisitoria del juez Ercolini y siempre respondieron a todas las citaciones. Por eso dice Ballestero, fue el mismo juez Ercolini quien reconoció que esas mismas circunstancias se harían extensivas a López y a de Sousa. Hizo, claro está, hasta el preciso momento en que decidió incorporar a su razonamiento la estimación de situaciones extrañas al fuero criminal. Acá quédense, por favor, con esto. ¿Qué quiere decir Ballestero cuando habla de situaciones extrañas al fuero criminal?
está claro, Gato, que se refería a cuestiones económicas vinculadas al grupo que no tenían nada que ver con la causa puntual por la cual Ercolini estaba procesando y deteniendo a De Sousa y a Cristóbal López. Es decir, lo que dice Ballesteros es, usted debió ceñirse al objeto procesal, el tema de la deuda con la AFIP, y no extender sus razonamientos a cuestiones económicas de otras empresas que nada tienen que ver con esta causa. Esto es contundente y lo decíamos nosotros, Gato, en charlas privadas, que no entendíamos cómo se mezclaba, que por qué Ercolini tenía que autorizar la venta o no, o levantar la inhibición. En realidad eso es parte de una causa penal y lo otro son cuestiones comerciales. A ver, desde el derecho penal no hay prisión por deudas. Y lo que dice acá Ballesteros es que si hay una cuestión comercial, se arregla en el fuero comercial. Bueno, acá también hay que volver a esto, porque también lo que dice Ballesteros es razonable. Cuando dice, no se necesitaría otra cosa que hacer un repaso, acá cuando dice, no puedo imaginar cuántos otros empresarios debieran estar acompañando hoy, sin juicio de por medio, es decir, si habría que seguir lo que Ercolini supuso para Cristóbal López y Fabián de Sousa, llevado a otros empresarios, muchos en la Argentina que han tenido y pasado por situaciones similares, no son los únicos, no puedo imaginar cuántos otros empresarios debieran estar acompañando hoy, sin juicio de por medio, a Cristóbal López y a Carlos de Sousa. ¿Te suena la causa del Correo? Bueno, por ejemplo, la causa del Correo, por ejemplo, que ahí deben empresarios donde al Estado. Se le debe al Estado y donde el Estado le está reclamando un canon, la causa del Correo, ¿no? Obviamente. Ahí Ballesteros está refiriéndose. Y a cualquier causa comercial, a ver. Y a cualquier causa comercial de muchos empresarios que a lo largo de estos últimos años en la Argentina han evadido, han tenido procesos judiciales escandalosos. Por eso también esto es importante lo que dice Ballesteros. No se necesitaría otra cosa que hacer un repaso por los más voluminosos procesos que transitan en sede comercial. Pero es evidente que la suerte no les sonríe a todos por igual. Yo me quiero detener en esta última frase, porque acá hay una crítica para el Poder Judicial y para la actuación de los jueces. Tal cual. Esto es durísimo. Esto es durísimo lo que dice un juez de la Cámara Federal. Porque acá les está diciendo que no actúan con la misma regla para todos. Así es. Que la doble vara de la cual nosotros estamos hablando se pone de manifiesto en la justicia, lamentablemente. Algunos van presos y otros no. Esto es realmente un antes y un después. Esto es muy importante, por eso les digo a los republicanos de la Argentina que lean este fallo, que no se queden solamente en las cuestiones políticas o en las persecuciones políticas que se vienen inventando en la Argentina de hoy. Hay que leer el fallo y enseguida va a estar Alberto Fernández aquí analizando la acordada de la Corte en el día de ayer, que marca un antes y un después, donde pone en la lupa a muchos jueces, reitero, muchos jueces federales y fiscales a partir de este momento están con la lupa, porque pueden ser a partir de este fallo incluso denunciados. Tal cual. Cuando dice, es evidente que la suerte no les sonríe a todos por igual. Un camarista está diciendo que hay jueces que tienen doble vara en la Argentina de hoy. Lo que es evidente, lo que marca la realidad. Es bueno que lo diga un camarista. A ver, Gato, ¿y la igualdad ante la ley? ¿La sonrisa no es para todos por igual? ¿O la seriedad? ¿Por qué hay una vara diferente? Y un dato importante a destacar. Por suerte, esto estaba empatado 1-1. Leopoldo Bruglia, un juez constituido ilegalmente, según la acordada de la Corte de ayer, había dicho que siga preso. En realidad, es como en la Molina de la Justicia, Bruglia, cuando ve un funcionario kirchnerista o un empresario que tiene vinculación, dice siga, que siga procesado o que siga detenido. Después Ballesteros dijo, no, señor, acá se están violando un montón de garantías, el debido proceso, etc. Y tuvieron que recurrir a Eduardo Fara, un miembro de la sala de Martín Irursun, un par de Irursun. Y claro, la expectativa es, ¿qué hará Fara, que está con la doctrina Irursun en muchas otras causas?
Fara le dio la derecha a Jorge Luis Ballesteros, así que son 2 camaristas sobre 4 en esa Cámara Federal, que es la que tiene en vilo a los funcionarios, que ya están diciendo, muchachos, agarremos el Código Penal, el Código Procesal, la Constitución Nacional, los tratados internacionales, porque la prisión preventiva anticipada hace años que no existe en Argentina. Bueno, hay que sumar a esto, Darío, hay que sumar a esto el fallo que dejó en libertad a Roberto Barata, ¿no? También hay que sumarlo en esto que se está cuestionando el uso político de la prisión preventiva, ¿no? Sí, y Ballesteros porque acá también me parece hizo que el fallo, ¿eh? ¿Cómo? El de Barata también fue Jorge Luis Ballesteros. Por eso. El mismo juez, evidentemente tiene muchos años de juez Ballesteros. Algo me parece que se están dando cuenta al tribunal los jueces más grandes. Che, muchacho, me parece que estamos actuando mal, estamos actuando políticamente y no jurídicamente, y nosotros tenemos que ser los que ponemos fin jurídicamente a cuestiones legales, claro, no políticamente, porque si no, un día cambia la taba y vamos a terminar mal nosotros, estamos aplicando mal el derecho. Bueno, ahí está, por eso yo digo, a partir de esto, la lupa se pone sobre algunos jueces federales y sobre algunos fiscales con una connotada actuación política. Y también lo que ayer, vamos ahora a la acordada de ayer de la Suprema Corte de Justicia, donde le puso un parate al gobierno en la idea que el gobierno de Cambiemos ha tenido de meter por la ventana a jueces amigos, camaristas amigos. Ayer, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Buenos Aires, 15 de marzo del 2018. Que el comportamiento de la Cámara Federal de Casación Penal al incluir al Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 9 en los sorteos propios de la Justicia Federal implicó un indebido avance sobre las atribuciones de superintendencia de este tribunal. Está diciendo que no puede hacer lo que quieren los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia. Por todo esto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación considera que corresponde dejar sin efecto los sorteos de las causas que hubieran sido asignadas al Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 9 de la Capital Federal y ordenar que se practique de forma urgente un nuevo sorteo de dichas causas. Este Tribunal Federal Oral número 9, que lo contaba Darío y se ha contado en diversos medios objetivos, no los que te cambian, no los que están manipulando la información. Este Tribunal Federal Oral número 9 había sido constituido por el gobierno con jueces cercanos a la ideología del gobierno. Primero por una ley, después con la aprobación del Consejo de la Magistratura y finalmente con la promulgación de la Cámara de Casación. Ahí la Corte decía en forma urgente. ¿Sabes por qué? Porque en estas causas hay detenidos, hay personas que hoy están privadas de su libertad y podemos confirmar que en este momento no tienen juez natural. ¿Qué hizo el Tribunal Oral número 9? Una vez que leyó la acordada, le remitió las causas. Una al doctor Casanelo, la ruta del dinero. La otra a Claudio Bonadío, denuncia de Nisman. Y la tercera, de la obra pública, al Tribunal Oral Federal número 2. Usted me pregunta hoy, ¿quiénes son los jueces de Cristina Fernández, de Carlos Salini, de Luis Delía, etcétera, etcétera? No tienen juez natural y esto es muy grave porque de acuerdo a los tratados internacionales, artículo 7, inciso 6, Pacto de San José de Costa Rica, no puede haber detenidos que no tengan el juez natural que haya decretado su detención. Y la Cámara de Casación, ¿sabés lo que hizo hoy? Le remitió a Bonadío y a Casanelo a la 1:28 los expedientes. Claro, los dos jueces firmaron el decreto y lo devolvieron para que se sortee. ¿Qué dijo la Cámara de Casación? 1:32, cerrado, no podemos sortear hasta la semana que viene. Claro. Bueno, mire, también esto es muy importante desde la acordada de la Suprema Corte de Justicia ayer, cuando dice lo básico, pero se los recuerda, que la Constitución Nacional establece en el artículo 99, inciso 4, segundo párrafo, un único mecanismo para el nombramiento de los jueces federales. El presidente de la Nación los nombra en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado
en sesión pública. Está denunciando la Corte que hubo jueces mal nombrados, ¿no, Darío? Tal cual. A ver, concretamente, si vos conducís, Gato, este programa, no podés estar en otro programa. Y si alguien te designa para este, y esto no es un tema jurídico, pero es sentido común. En este caso, cuando se nombra un juez, es para un cargo específico, con una competencia específica, y si lo querés cambiar, necesitas acuerdo del Senado, audiencia pública y decreto del Poder Ejecutivo. Lo que armaron, y esto lo vamos a decir, aunque muchos lo callan, es un tribunal oral federal para que condene a Cristina Fernández de Kirchner. Esta era la meta. Por eso, le cuento que hace 10 días que la causa estaba en el Tribunal Oral número 9. ¿Saben qué hizo hasta ahora el Tribunal Oral número 9? No notificó a ninguna de las partes. Se encargó de pedir al Consejo de la Magistratura, ¿le suena? Vinculado al gobierno, más empleados, más presupuesto para actuar rápidamente. Antes de las elecciones del 2019, con una condena a Cristina Fernández, si ella quiere ser candidata a otra cosa, que no es ocupar una banca del Senado, obviamente creían que iban a tapar su posible candidato. Ahora, no solamente se está refiriendo la acordada de la Corte ayer al Tribunal Federal número 9, que lo hizo específicamente. También hay otros casos de jueces que integraron cámaras que entraron por la ventana y que no cumplieron con los requisitos que la Corte les recuerda deben cumplir, ¿no? Leopoldo Bruglia, que firmó muchas detenciones, muchas prisiones preventivas, está en la misma situación. Bruglia era integrante de un tribunal oral federal, no de la Cámara Federal. ¿Y qué dice la Constitución? Un cargo, un juez. No pueden andar los jueces diciendo, hoy estoy un ratito acá, mañana me mandan a un comercial, después me mandan a un penal. La verdad que esto no es así. Y también Maíquez, atención con esto, hombre vinculado, el apellido sobre todo, a funcionarios de gobierno. También Maíquez pasó de un tribunal oral común a un tribunal oral federal. Seguramente las partes van a plantear, después de esta acordada, obviamente la nulidad de un montón de cuestiones que estos jueces han firmado. Se viene un escándalo de proporciones. Ahí está. Me parece que hay que detenerse acá, Darío. Por eso yo estoy diciendo primero el hashtag reacción judicial, porque me parece que entre ayer y hoy, y con algunas cuestiones que veníamos viendo en los últimos días, hay un antes y un después en la actuación, que la Corte ha reaccionado, como muchas veces lo decíamos aquí. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en algún momento tuvo, cuando fue integrada por algunos de los jueces que todavía están hoy, tuvo una alta credibilidad en la opinión pública, tenía que reaccionar frente a cuestiones escandalosas que se estaban realizando. Por eso la acordada de ayer, y por eso enseguida está Alberto Fernández con nosotros, porque Alberto Fernández escribió esta semana, nosotros lo comentamos aquí, un artículo en Infobae durísimo, donde denunciaba punto por punto cómo se había constituido de una forma escandalosa este Tribunal Federal número 9, con una connotación política, y donde el propio Alberto Fernández, que es profesor de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la carrera de Derecho, decía, correcto, en cualquier país del mundo esto es un escándalo institucional. Y a mí me parece que la Corte empezó a reaccionar cuando veían las evidencias que se podía estar frente a un escándalo. Por eso me parece, Darío, y comparto un poco lo que venías diciendo, que este fallo, que el voto del juez Ballestero van a estar marcando un antes y un después en la actuación de la justicia, que pone ahora la lupa mucho mayor y precisa sobre la actuación de algunos jueces federales y fiscales, después de lo que la Corte ha dicho, ¿no? Una bocanada de aire fresco, Gato, y hemos hablado un montón de veces, vos eras pesimista que esto pase, y yo te decía, la justicia tiene sus propios anticuerpos. Hay jueces que no pierden la cabeza por más política que entre por la puerta de los tribunales. Hay tipos de carrera, tipos que reivindican el derecho, tipos que quieren aplicar justicia, porque si no, sería el Poder Judicial un escándalo, y que esto pase con exfuncionarios o con actuales funcionarios, a los cuales se los apunta o no de acuerdo a intereses políticos
o de otros intereses, es muy grave para toda la sociedad, es muy grave para la democracia. Y lo destacamos porque nunca antes sucedió que el Poder Judicial, algunos de sus jueces, hayan tomado decisiones al margen de la ley, porque siempre había un camino, había un derrotero. A ver, una biblioteca u otra biblioteca. Ahora están actuando sin ninguna biblioteca, están actuando con la política en la mano, y esto hace mal a todos. Vamos a escuchar esta mañana en Radio 10, en Mañana Silvestre, hablábamos con el doctor Boyko, es un abogado especialista en temas constitucionales justamente y penales, y que en referencia al fallo, a la acordada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos decía lo siguiente. La lectura, en principio, es un golpe durísimo al corazón de un plan sistemático de copamiento e inoculación de la justicia. ¿Por qué digo esto? Porque este pronunciamiento de la Corte, en el marco de un pedido de superintendencia de habilitar un tribunal que, como bien dijo el ex jefe de gabinete, imaginen, ¿no?, todos estos episodios para dar cuenta de lo que es una clara persecución judicial, lo destierra absolutamente, le quita existencia, pero además pone en crisis todo un mecanismo perverso, promiscuo y absolutamente inconstitucional de selección de jueces a dedo. Yo creo que acá sí hay un plan muy bien orquestado, porque con respecto al tema de las detenciones cautelares, no sé si usted recuerda que había el Parlamento había dictado una ley que es un nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Ley 27063, que iba a estar puesta en funcionamiento a partir de marzo del 16. El primer acto de gobierno, uno de los primeros del presidente Macri, fue suspenderla por decreto. ¿Y sabe lo que decía esa ley, por ejemplo? Que la prisión preventiva era la última de las medidas y que había que hacer audiencias, y que la prisión preventiva se decidía si había petición expresa del fiscal o la querella, que se discutía en una audiencia, y además había que poner el límite. ¿Sabe por qué se suspendió el Código Procesal Penal de la Nación? Quedó claro, ¿no? Bueno, la opinión del doctor Boyko sobre justamente la acordada de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ya está, lo habíamos anunciado, Alberto Fernández con nosotros. Buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? Gracias por venir. Bueno, estábamos comentando recién con Darío la liberación, ¿no?, de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, poniéndole con un fallo del doctor Ballestero muy duro respecto a la actuación del juez Ercolini, marcando lo que es una prisión preventiva, ¿no? Algo que se venía utilizando muy políticamente, está claro. Muchas veces en este mismo programa yo hablé de lo forzado de la interpretación judicial para poder detener a Cristóbal López y Fabián de Sousa. Y la verdad es que fui muy crítico con las decisiones de Ercolini, más allá que Roa piense que hago lobby con Ercolini. Fui muy crítico con las cosas que Julián Ercolini dijo en ese fallo. Y la verdad es que cuando yo hablaba de lo forzado, hoy Ballesteros usa una figura que me pareció espléndida. Usa la figura del Tetris, ese juego donde uno tiene que ir acomodando piezas. Y dice que el fallo trató de meter en el lugar donde iba una esfera un cubo. Y claro, eso era imposible que encaje. Y la verdad es que el fallo es realmente impactante. Primero porque dice algo que yo venía diciendo hace mucho tiempo, que también es que se haga cargo la FIP y que se haga cargo Gilavedra. Han forzado la interpretación de los hechos para sacarlo de la ley penal tributaria, ponerlo bajo la forma de la administración fraudulenta, y de ese modo someterlo a la justicia federal como lo han sometido el caso. Eso es exactamente lo que termina resolviendo la Cámara. Dice, esto no es un caso de administración fraudulenta. Exacto, porque saca, esto es muy importante, Alberto, lo que está marcando, saca, por eso yo digo, a los republicanos de la Argentina que tanto se rasgaban anteriormente las vestiduras, tienen que leer este fallo, porque muchos hablan con una articulación política, evidentemente, le saca lo de administración fraudulenta y en todo caso lo deja como... un delito de infracción a la ley penal tributaria. Y lo mismo hacen con Echegaray. Lo mismo hacen con Echegaray, porque parten de la premisa que en el derecho todos conocemos que los tributos no son parte del patrimonio del Estado. Son parte cuando ya se incorporan, pero hasta entonces son expectativas. Y entonces lo que en verdad no puede haber nunca es un fraude al Estado cuando hablamos de dinero que nunca ingresó. ¿Pero Echegaray no tiene más responsabilidad por ser funcionario? Por eso tiene un delito que la pena se agrava en un tercio y en la mitad respecto de los autores
que son Cristóbal López y Fabián de Sousa según la ley. Ahora, Alberto, es muy importante esto que usted está marcando para entender y para que la gente entienda cómo se articula políticamente una persecución política. Bueno, es que... El papel de la AFIP que usted remarca, porque también hay que decirlo, que en todo este tiempo se le han hecho a la AFIP muchas propuestas y la AFIP llamativamente venía negando la posibilidad de recuperar ese dinero. Eso que Entonces ahí recién Cristóbal López hablaba en un canal colega y decía hubo una articulación política, mediática y judicial para quedarse con estas empresas. Eso que el diario Clarín hoy me atribuye, desde ayer me viene atribuyendo, que es haber cobrado lo que no cobré porque fue una factura anulada. La realidad, mi mayor preocupación, y ustedes lo saben, es ver cómo se mantenía en continuidad esta empresa. Claro. Porque lo que yo veía era que la decisión del juez Ercolini de inhibir absolutamente todos los bienes era un acto de estrangulamiento al funcionamiento de las empresas. Bueno, y yo rescato acá, y lo digo que usted está aquí, usted y muchos otros se interesaron por las fuentes de trabajo que la AFIP ni Ercolini tuvieron en cuenta. Claro, y entonces la pregunta que yo me hacía era, ¿cómo vamos a mantener una fuente de trabajo si la inhibición general impide a las empresas poder desenvolverse, poder desarrollarse? Claro. La gente tiene que tener en cuenta, hoy no tiene cuenta corriente, para que ustedes tengan una idea, por el nivel de inhibición que tiene. Hoy la justicia... No hay cuentas para depositar los sueldos. Claro, la Cámara Federal... Esto es lo que la justicia, muchas veces yo lo dije acá, no toma en cuenta que acá hay laburantes y hay 4.000 empleos que ni la AFIP ni el juez Ercolini tuvo en cuenta. La Cámara Federal hoy plantea, en el fallo de Ballesteros fundamentalmente, que sigue Fara, precisamente este problema. Y termina diciendo que en verdad las cosas ocurrieron al revés. El motivo por el cual deciden la prisión preventiva de Sousa y de Cristóbal López es que Ercolini entendía que podía desprenderse de los bienes. Entonces, ¿qué hizo? Trajo una inhibición general de los bienes y los mandó presos para que no puedan romper la inhibición. Y terminan yendo presos exactamente al revés. La inhibición es para cuidar los bienes, no para... La libertad no tiene nada que ver con eso. Exactamente. ¿Qué es lo que dice Ballesteros? ¿Qué es lo que dice Ballesteros? Lo meten preso para que no se les apoderen de sus bienes, cuando en verdad estaban totalmente inhibidos. Ballesteros dice hay una garantía patrimonial. Claro. Es un hecho patrimonial, ya está, con la inhibición es suficiente. ¿Para qué detenerlo? Y el segundo punto, que nunca en mi vida vi. Ustedes saben que yo, entre otras cosas, fui subdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía muchos años, con lo cual conozco cómo funcionan los abogados del Estado y los juicios contra el Estado. Lo que nunca vi, jamás en mi vida vi, fue que haya en el mismo juicio penal una demanda civil donde se presenta a la AFIP, donde se pide la inhibición por 17.000 millones de pesos, donde se accede a ese pedido y donde hoy la justicia dice, mire, la deuda total es 8.000 millones. Exactamente. Y a ese punto hay que circunscribirse. Bueno, esto también que tengan en cuenta muchos colegas que escribían lo que les dictaban desde la AFIP y que llegaban a este monto escandaloso. Hoy dice la justicia cuánto es el monto real, ¿no? Claro. Porque me parece que estas cosas hay que... Me parece que entre el fallo de la Corte que necesitamos hablar, Alberto, y esto de hoy, se clarifica mucho de las cuestiones políticas que se han estado utilizando, La ¿no? Corte, para que nosotros tomemos noción de lo que ha hecho el otro día, actuó de oficio. O sea, de oficio, aplicando reglas de superintendencia sobre la justicia, le dijo a la Corte, al Consejo de la Magistratura, ustedes no tienen facultad para reconvertir tribunales orales en federales y no pueden hacer eso con ningún juez. Entre otros, el papá de Maí, que es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, que de la casación ordinaria lo convirtieron en juez federal de la casación. Y eso también ha caído con lo que la Corte ha dicho ayer. Entonces, y no sé francamente el caso de Bruglia, que han hecho exactamente lo mismo, pasaron de un tribunal oral a la Cámara Federal. Y decíamos que cuando se nombra un juez es para un cargo concreto, de acuerdo al acuerdo del Senado, no se lo va dando, bueno, dice para este cargo, para este cargo, a un cargo solo. Exactamente. Entonces yo siento que lo de la Corte ha sido un dato que es una llamada de atención
para todos, porque lo hizo de oficio la Corte. Ahora, Alberto, acá me parece que hay una pregunta... termino con esto. El artículo que escribí el lunes yo en Infobae, yo lo estaba comentando y lo comentaba esta semana. Ese artículo, cuando yo lo iba escribiendo y decía, la gente no me va a creer lo que estoy escribiendo. Por eso planteaba un ejercicio de imaginación. Porque toda esa locura le hizo Máiquez y el Consejo de la Magistratura del PRO. Esto hay que decirlo así. Que además está... ¿Por qué no cuenta un poco sintéticamente lo que fue escribiendo, cómo fue planteando? ¿Cómo armaron un tribunal a medida para poder después entregarle a ese tribunal el juzgamiento de los mayores casos de corrupción que hoy se ventilan en la justicia argentina, donde está involucrada, entre otros, la expresidenta? Usted, doctor, no se anima a decirlo, pero para condenar. Claro, es un tribunal hecho a medida, ya estaba todo, cerraba todo. Armaron el tribunal, se lo entregaban para condenar, sean las pruebas, aunque no haya pruebas, para condenar a los procesados. Absolutamente, era un acto vergonzoso, que yo en mi vida lo vi hacer esto. Porque a mí muchas veces me dicen, y yo también critiqué la intromisión en la justicia en la época de Cristina, pero en la época de Cristina el vicepresidente de Cristina estuvo procesado. Y en la época de Cristina el secretario de Transporte estuvo preso. Y las causas avanzaron muchas veces contra esos funcionarios. La ministra de Economía. La ministra de Economía, Felisa Micheli, fue condenada. Entonces, yo marco estas diferencias para que salgamos de la locura en la que nos han metido este gobierno. Y donde ocurren este tipo de abusos que terminan con 3 meses en prisión. Ballesteros llega a decir que por la causa que pusieron preso a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, deberían estar presos miles de empresarios que se ventilan conflictos tremendos en la justicia comercial. Bueno, la causa del correo, por ejemplo. Por ejemplo. La familia presidencial. Por ejemplo. Entonces, yo pido, por favor, que volvamos a poner las cosas en su punto justo y que no se ofenda, Roa, porque yo la verdad estoy preocupado por la continuidad de las empresas frente a los abusos del Estado. El único que yo vi que hizo lobby hace 2 días en el diario Clarín es Roa para que no los liberen, porque toda la nota terminaba preocupado por decir que lo liberaban a López y a Fabián de Sousa. Ahí está la articulación mediática, judicial y política que ahora hay que desnudar. Ahí está la articulación, porque son tan obvios que dejan marcados los dedos. Así es. Gato, a ver, cuando se instaló que estaba 1-1 la votación para la posible libertad de los dos, empezaron las presiones contra Fara. Fara es el tercero. Sí, de varios periodistas. De los colegas. De varios periodistas. ¿Se animará Fara a dejar en libertad a de Sousa y Cristóbal López, decían en los medios, con zócalos colorados o amarillos como el que tenemos nosotros? Sí. Imagínate los jueces en tribunales, que muchos obviamente ven, leen, escuchan, pero por suerte triunfó acá el Estado de Derecho. Luis Majul escribió en el Diario de la Nación una nota impactante, exactamente en ese sentido. Impactante, donde demonizaba al que llegara a aplicar el tercer voto. Claro. Es una cosa increíble. Entonces, yo creo que... Bueno, han mandado a escrachar jueces públicamente para obligarlos a que anuden alguna sentencia según los deseos. Es así. Es vergonzoso. Es así. Y han deseado muchos colegas, que yo lo he dicho acá y lo repito, en una forma bochornosa que los debería avergonzar, estaban deseando el cierre de estas empresas. Estaban deseando el cierre y el quiebre de estas empresas. De una forma bochornosa, algunos que dicen son colegas nuestros. La verdad es muy patético. Ahora yo le digo, ¿cómo el lunes sigue un juez como Ercolini o algunos fiscales, no hay que olvidarse de algunos fiscales, después de semejante fallo? Yo lo que dice cierto Roa es que tengo una relación de amistad con Julián Ercolini y la verdad es que siempre trato de eximirme de hablar de Julián, que fue alumno mío, ayudante de cátedra mío, y de hecho, la verdad yo nunca lo fui a ver a Julián por la libertad de ninguno de ellos dos, que ya no estaba en sus manos cuando yo me involucré en el tema, ya estaban presos. Yo me fui a involucrar por la continuidad de las empresas. Ahora, lo que sí hay que prestarle atención, Julián y el resto de la justicia, el fiscal Policita y el resto de los fiscales, es que lo que ha dicho la Cámara es de una contundencia que nadie puede hacerse distraído. Nadie. Y que el esfuerzo que hace Bruglia
para sostener la prisión preventiva y la detención es realmente encomiable, porque escribe hojas y hojas y hojas tratando de justificar lo injustificable. Lo termina justificando, pero tratando de justificar lo injustificable. Es muy impactante ver la argumentación de Bruglia, que demanda el 70% del fallo, contra la contundencia de Ballesteros, que en 3-4 carillas destruye todo. Y a ellos se le suma después Fara, que en 2 carillas termina de destruir el esquema planteado. Ahora, doctor, 3 meses y medio presos. Por ahí mucha gente no sabe lo que es estar preso. No, la gente no tiene idea de lo que es estar un día 20 preso. de diciembre, previo a enero, no había ningún apuro. Los 4 meses de Barata, otro caso, ¿no? ¿Quién le devuelve a esta gente este padecimiento injusto? Lo que yo creo que a esta altura... Y los que todavía están adentro, perdón. Claro, yo siempre rescato el caso de Carlos Zanini, que no logro entender todavía su detención, teniendo en cuenta que por la misma imputación hay un juicio oral donde todos los acusados están libres. Estuvieron libres siempre. Y siempre, y tienen además la misma imputación y otras imputaciones más. Y pedidos del fiscal de 13 años de prisión, están todos libres. Y Zanini está preso. Alberto, esto se salda con un nuevo bono que va a tener que sacar Caputo para compensar la prisión. Es que esta es la peor parte. Yo lo viví cuando yo fui jefe, estuve en la Dirección de Jurídicos de Economía en épocas de Juan Zurril, y recibimos todas las demandas contra la dictadura, contra los abusos de la dictadura. Y eran millones y millones de pesos de gente que se habían habían recuperado los abusos que el Estado había aplicado sobre ellos. ¿Y esto puede volver a ocurrir ahora? Obviamente. Todas estas presiones injustas pueden reclamar el daño civil. Obviamente. Y son temas muy difíciles de sostener jurídicamente. Ahora, la persecución yo vuelvo sobre esto. Saquémoslo a Ercolini por lo que usted ha aclarado, su relación de amistad, pero yo, digo esto. Usted, que es profesor de Derecho Penal en la UBA, cuando tenga que ir a explicar y cuando hable. Yo digo, ¿cómo siguen a partir del lunes muchos jueces federales y fiscales o camaristas, después de lo contundente de este fallo, que desnuda esto que dice muy bien lo de las piezas que van buscando a ver cómo encajan y quieren meter una esfera donde iba un cuadrado, donde hacen una articulación para meterlos presos por la persecución política? ¿Cómo hacen esos magistrados para poder seguir haciendo justicia? Lo único que tienen que hacer es hacer justicia y ella debe aplicarse a la ley. La verdad, lo único que... O el Consejo de la Magistratura tendría que empezar a actuar rápidamente para enjuiciarlos políticamente. Yo lo que digo es que me parece que hemos llegado a un punto límite. Creo que el punto límite lo marcó la barrabasada que hicieron de la reconversión de los tribunales. Creo que lo de hoy es un punto límite a las prisiones preventivas y a las calificaciones forzadas. Y creo que también a Garabano le corresponde un buen tirón de orejas, porque la política de Garabano, de las detenciones domiciliarias de los genocidas, hoy encontraron un límite en la Cámara de Casación que dijo que Chicolás debe volver a la casa. La sala cuarta. Exactamente. Entonces, me parece que ese también es un dato a tener en cuenta. Sí, lo marcamos. Y eso es política... Porque el gobierno está detrás de llevarlos a las detenciones domiciliarias. Eso es política del ministro Garabano, puntualmente, y la Secretaría de Derechos Humanos, que desde el primer día están trabajando para liberar a los genocidas y mandarlos a su casa en detención domiciliaria porque son unos pobres viejitos. Hoy la Cámara del Tribunal de Casación hizo algo muy importante, que es mandar a un genocida de la talla de Chicolás otra vez a la cárcel, que es donde nunca debió haber salido. Pero a mí me parece que poco a poco también la justicia se está empezando a dar cuenta de las barbaridades que han hecho. Sí, me parece que están empezando a tomar en cuenta justamente los desaguisados, y a algunos les habrá empezado a dar vergüenza ajena. Y claro, por eso yo, y vuelvo a repetir, soy el primero que quiere que la corrupción sea juzgada y los corruptos condenados. Pero como me crié en el derecho, lo que quiero es que las cosas se hagan bien, de acuerdo a como la ley manda, garantizando el juez natural y el debido proceso, que son cosas que se han vulnerado sistemáticamente en estos 2 años de macrismo. Sistemáticamente, forzando interpretaciones judiciales, creando calificaciones increíbles, involucrando gente en juicios donde aparecen totalmente ajenos. La presidenta en la causa del dólar futuro.
que es una causa incomprensible que se esté investigando y que haya llegado a instancia oral. Bueno, las precausas, Alberto, para Las precausas. Escuchar los espionajes y cómo las escuchas libremente son entregadas por jueces o fiscales a medios para que las reproduzcan. Otra cosa que merecería ser un escándalo institucional de proporciones. No, es que lamentablemente nos hemos acostumbrado a esas barbaridades, a escuchar conversaciones privadas. Y a mí me llama la atención porque los periodistas, muchos periodistas me llaman y me preguntan ¿qué piensa de lo que dijo Cristina de...? ¿Y dónde lo dijo eso Cristina? En una charla privada que tuvo con Parrilli, que la secuestraron y la difundieron. Claro, no hay que opinar sobre... Es un escándalo, Exacto. es un escándalo. Doctor, hay otro escándalo, usted es hombre de la justicia. El Tribunal Oral número 9, hoy, ¿qué hizo con las causas que tenía las 3? Se las devolvió, una a Casanelo, otra a Bonadío y otra al Tribunal Oral número 2. Las devolvió 1:25. Cuando los jueces quisieron hacer el decreto para devolverla a sorteo, volvieron a sorteo y en la Cámara le dijeron, estamos cerrados hasta el lunes. Estas personas que están en estas causas, muchas detenidas, están sin juez natural. Sí, claro. Están detenidos, es una barbaridad extraordinaria. Es así, y tenemos un sistema de sorteo de causas que sigue estando absolutamente sospechado. Que Servini y Cubría sigue teniendo la causa abierta con una pericia diciendo que el sistema de sorteos informáticos es absolutamente vulnerable y manipulable. Están pasando cosas muy complicadas en la justicia, que nos hemos acostumbrado a convivir con ello, porque cuando uno dice estas cosas, mañana van a escribir que yo lo defendía a Cristóbal López, que yo tengo intereses con Cristóbal López. No es esta la historia. Yo la verdad nunca me involucré en la causa penal de ellos. La verdad es que la conozco porque, como ustedes saben, estoy haciendo una investigación de lo que fueron los fallos de los jueces federales en los últimos 2 años, que son asombrosos. Está escribiendo un libro, lo hemos dicho, que este fallo... Lo que pasa es que va a tener 1000 hojas, porque todos los días me sacan un nuevo fallo de esta barbaridad. Y no lo va a terminar nunca. No lo voy a terminar nunca, si bueno, eso es más grave. Bueno, hablando del libro, hoy justamente en Brasil, Lula presentó un libro que se llama La verdad vencerá, que tiene que ver con la persecución judicial en su contra, en un contexto de militarización de Río de Janeiro, asesinato de una concejala, y además, ustedes saben, desde enero del año pasado, desde el 2016, mataron al menos a 36 concejales en Brasil, en diferentes hechos. No queda claro si son todos políticos o son asesinatos de otro tipo, pero 36 concejales asesinados en Brasil desde enero de 2016 hasta el asesinato de esta concejala. Es una versión siglo XXI de La historia me absolverá, ¿no? De Fidel Castro. Lo de Lula, bueno, la verdad vencerá. Claro, pero hoy justamente hace unas horas presentó el libro, estuvo también Nora Cortiñas, y una foto muy linda que está recorriendo el mundo de Lula besando a Nora Cortiñas. Ahora, ¿podemos tener esperanza de que empiece medianamente a reacomodarse, a funcionar de acuerdo a la Constitución y al derecho, a la justicia? Yo creo que a medida que los juicios se van acercando al Tribunal Oral, a la justicia oral, donde todo es público y ya no se puede mentir más, me parece que las cosas se van a ir ordenando. Y yo confío que así ocurra. Yo creo que es necesario. Y creo que hay que plantearlo con la severidad y tal vez con la vehemencia que yo lo planteo, para que todos se despabilen. Porque la gente no se da cuenta, la gente piensa, bueno, pero esto le pasó a Y la Cristóbal dirigencia López. política. Bueno, es que la dirigencia política de la Argentina también está en deuda, La dirigencia porque han política- desertado también de denunciar estos gravísimos La hechos. dirigencia política argentina se ha sumado a la lógica mediática de la historia de que se robaron todo, se robaron un PBI y nadie se anima a hablar. Y la verdad es que con esa argumentación han cometido las mayores arbitrariedades que vi cometer en la Argentina en materia de justicia. Ahora, creo que hemos llegado a un punto ya insostenible. Ahí también es impactante. Si podemos poner el último párrafo de Ballestero para analizarlo con Alberto Fernández, es impactante cuando Ballestero habla de que muchos empresarios deberían estar presos, pero dice, la suerte no les sonríe a todos por igual. Es decir, hay una admisión de que hay una doble vara por los jueces en la aplicación de justicia, es tremendo. Es así, es así, es así. Bueno, y es lo mismo que estoy diciendo de Carlos Zanini. ¿Por qué Carlos Zanini, si está acusado de una
encubrimiento agravado al atentado con la AMIA. Y en la misma imputación que pesa sobre Galeano, sobre Menem, sobre los fiscales Barbacha y Müller. Y ellos están todos en libertad con pedidos de prisión de hasta 13 años de prisión. A Zanini ni siquiera tuvo requerimiento fiscal. Exacto. Fue el juez directamente el que lo involucró en la causa. Y está preso. Acá es la misma lógica. Lamentablemente a Zanini no le sonríe. Acá está el párrafo, lo vamos a ver porque es impactante realmente. Dice, no se necesitaría otra cosa que hacer un repaso por los más voluminosos procesos que transitan en sede comercial. Pero es evidente que la suerte no les sonríe a todos por igual. Es tremendo lo que Ballesteros está denunciando a la propia justicia. Puntitos al lado. Sí, puntitos y la suerte con otra gráfica. No, claro, es muy grave, es muy grave. Es muy grave y es muy valiente el fallo de Ballesteros. Sí, muy valiente. Bueno, hay que rescatar en base a lo que decía, porque un juez lo que no debe tener es miedo ni recibir presiones. Hay muchos jueces con miedo en tribunales, por eso hay que aplaudir jueces que se animan en base a la justicia, a la jurisprudencia y al derecho a dar estos fallos que son ejemplares. Igual ahora, ¿dónde está el equilibrio? Porque hechos de corrupción existieron en la Argentina, los jueces son impresentables, entonces estamos en un callejón sin salida. Jueces, yo tampoco me o gusta muchos, claro, no me gusta poner a por eso todos en me corrijo. No, está bien, digo, lo que creo es que hemos llegado a un punto donde nos damos cuenta a dónde vamos a parar siguiendo la locura de correr detrás de los medios. El otro día Lorenzetti, al abrir el año judicial, dijo una frase que a mí me impresionó mucho. Primero reivindicó el debido proceso y le pidió a los jueces que no corran detrás de las encuestas y de la tapa de los diarios. Y bueno, dijo, es importante que lo diga Lorenzetti, ¿no? El presidente de la Corte se lo dijo a todos los jueces. Para él, que lo empiece a aplicar para él mismo. Y dijo que hace muchos años, también hoy, que en la justicia la política se entromete y la verdad en las causas más grandes la presencia de la política ha generado trámites tremendamente injustos. Lo ha dicho Lorenzetti, el presidente de la Corte. Ningún medio rescató ese párrafo. Bueno, porque no les conviene, Alberto. Bueno, claro, pero... Es bochornoso ver el tratamiento periodístico que le han hecho al fallo de la Corte en el día de hoy. Lo tratan así en algunos medios. Es así. Y no denuncian lo que realmente es el fallo de la Corte. El tratamiento periodístico es bochornoso. Bochornoso. Realmente. Lo único que dice es que le han cambiado el tribunal oral a Cristina. Y la verdad no es eso. Exacto. Es mucho más lo que le ha dicho. Y es mucho más grave. Es más, porque el Consejo de Magistratura hizo eso en función de una ley que Macri y su gente dictó en el año 2016, que le facultaba al Consejo de Magistratura hacer estas cosas. La verdad es que lo que hizo la Corte Suprema fue declararla inaplicable esa ley, que tanto como declararla inconstitucional. Creo que por una cuestión de no lastimar mucho el vínculo con otro poder, no dijo que esa ley era inconstitucional. Pero al volverla inoperativa es lo mismo que si lo hubiera hecho. Alberto, esta decisión de la Corte, ¿no le devuelve el poder al Senado? Sí. Y al Congreso, porque lo que está diciendo es que los tribunales deben ser creados por el Congreso. Eso es lo que está diciendo. ¿Me permite? Hacemos una pausa, ahora continuamos. Estamos con Alberto Fernández. Enseguida, tras la pausa, vamos a escuchar las declaraciones del empresario Cristóbal López cuando hace algún par de horas dejaba el penal de Ezeiza a un canal donde realmente denunció, primero que fue extraño porque el empresario López no es una persona que habitualmente hable de la forma en que habló, donde denunció que no estuvo preso, sino que estuvo secuestrado, y donde también denunció una operatoria mediática, política, judicial, para quedarse con las empresas de su grupo. Enseguidita tras la pausa.